¿Y si el arma más peligrosa jamás construida no fuera nuclear? ¿Y si ni siquiera fuera de este mundo? ¿Y si algo hubiera estado vagando por el vacío del espacio durante miles de millones de años, esperando en silencio el momento adecuado para activarse? Un mecanismo a prueba de fallos diseñado por una civilización que ya no existe. Un mensaje escrito con luz estelar y matemáticas. Un sistema de alerta que la humanidad nunca debió descubrir. El concepto de la mano muerta es familiar para los historiadores de la Guerra Fría. La Unión Soviética creó un sistema automatizado de represalia nuclear diseñado para lanzar misiles balísticos intercontinentales, incluso si todos los comandantes militares estuvieran muertos. La máquina detectaría el silencio, lo interpretaría como aniquilación y respondería con la destrucción absoluta. No se requeriría ninguna decisión humana, sin piedad, sin negociación. Solo una venganza fría y calculada desde más allá de la tumba. 3I Atlas es el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado por instrumentos humanos. Llegó desde fuera de nuestro sistema solar, trayendo consigo firmas químicas y anomalías de comportamiento que desafían todos los modelos conocidos de física cometaria. Pero, ¿y si la narrativa oficial está pasando por alto la posibilidad más aterradora? ¿Y si este objeto no es un trozo aleatorio de escombros cósmicos, sino una construcción deliberada? ¿Una sonda automatizada diseñada para monitorizar, informar o incluso responder en nombre de una civilización que pereció hace millones de años? El telescopio espacial James Webb capturó imágenes infrarrojas que mostraban a 3I Atlas rodeado por una nube de dióxido de carbono que abarcaba aproximadamente 34.760 kilómetros. El análisis espectroscópico reveló proporciones de hierro y níquel completamente fuera de los parámetros normales de cualquier cometa o asteroide conocido. Los compuestos orgánicos no coincidían con ningún modelo químico existente en la base de datos. No se trata de anomalías sutiles. Son señales de alarma evidentes que la ciencia convencional sigue explicando con teorías cada vez más desesperadas. La NASA celebró una rueda de prensa en noviembre de 2025, en la que presentó los datos de la cámara HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter. La imagen fue capturada el 2 de octubre, pero no se publicó hasta 6 semanas después. A pesar de capturar el objeto desde una distancia 10 veces más cercana que la Tierra, la fotografía no reveló ningún detalle estructural. No se apreciaban características superficiales. No había pruebas de fragmentación. Los científicos expresaron su confusión. El objeto permaneció misteriosamente liso e intacto, mientras que otros 3 cometas en el mismo periodo se desintegraron por completo en condiciones solares similares. El cometa C 2025K1, Atlas, se fragmentó en al menos 3 grandes pedazos con docenas de escombros más pequeños a su paso. El cometa C 2025R 2 Swan se desintegró poco después del perihelio. El cometa retrógrado descubierto por Gennady Borisov, designado C 2025-1, también se rompió. Sin embargo, el 3I Atlas sobrevivió a múltiples impactos directos de eyecciones de masa coronal sin mostrar ningún signo de daño estructural. Este nivel de resistencia no solo es inusual, es estadísticamente imposible para un cuerpo helado natural. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, publicó un análisis a principios de noviembre de 2025 en el que demostraba que la energía emitida no coincidía con la tasa de pérdida de masa observada. Las matemáticas revelaron una discrepancia que solo podía explicarse por uno de 2 escenarios. O bien, el objeto se había fragmentado en al menos 16 piezas iguales, lo que aumentaba drásticamente su superficie. O bien, algo más estaba generando energía desde su interior. Loeb no llegó a declarar un origen artificial, pero dejó la pregunta abierta con una frase que causó escalofríos en la comunidad científica. Este proceso puede no haber sido totalmente natural. La hipótesis de la mano muerta parte de una premisa sencilla. Las civilizaciones avanzadas se enfrentan a amenazas existenciales, impactos de asteroides, estallidos de rayos gamma, explosiones estelares y quizás incluso guerras con otras especies inteligentes. Cualquier civilización lo suficientemente sofisticada como para lograr viajes interestelares comprendería que la extinción no solo es posible, sino probable a escala cósmica. La respuesta lógica sería crear sistemas automatizados que continuaran funcionando mucho después de que sus creadores hubieran desaparecido, no como armas de destrucción, sino como testigos, mensajeros y quizás guardianes. El 3I Atlas muestra un comportamiento coherente con esta hipótesis.
acelera hacia el Sol en lugar de ralentizarse bajo la influencia gravitatoria. La aceleración medida alcanzó los 93 kilómetros por día al cuadrado en el perihelio, superando con creces cualquier cálculo basado en la física estándar. Las explicaciones tradicionales citan la desgasificación de compuestos volátiles, pero los datos espectrales no respaldan un contenido volátil suficiente para producir tal empuje. Hay algo más que proporciona propulsión. El objeto comenzó a emitir luz azul al acercarse al perihelio. Los cometas normales reflejan la luz solar en longitudes de onda amarillas o blancas, ya que las partículas de polvo dispersan la radiación solar. 3I Atlas produjo espectros de emisión compatibles con el cobalto y el titanio ionizados, metales pesados que rara vez se encuentran en el espacio interestelar. Para ionizar estos metales se requieren temperaturas y estados energéticos típicamente asociados con núcleos estelares o eventos de propulsión de alta energía. No se trata de la sublimación pasiva del hielo de una bola de nieve sucia. Los observadores independientes Michael Butner y Frank Knobling de la Asociación Astronómica Británica captaron imágenes el 9 de noviembre que mostraban algo que desafiaba toda explicación. 3I Atlas no se dispersaba aleatoriamente, estaba formando estructuras. Apareció una anticoloca apuntando directamente hacia el Sol, lo que viola la física fundamental que dicta que las colas de los cometas siempre apuntan en dirección opuesta a la presión de la radiación solar. Se identificaron al menos 7 chorros distintos, dispuestos en formaciones sospechosamente simétricas con coordenadas fijas en el plano eclíptico. Las estructuras de los chorros se extendían a lo largo de 2.850.000 kilómetros, casi el doble de la distancia entre la Tierra y la Luna. Cada chorro mantenía una salida concentrada y direccional, en lugar de difundirse caóticamente como produciría una desgasificación natural. El patrón se asemejaba mucho a un sistema de propulsión controlado, múltiples propulsores disparando en secuencia coordinada para ajustar la trayectoria y la orientación. Cuando 3I Atlas se acercó a la heliosfera exterior, los magnetómetros tanto en la Tierra como a bordo de las sondas espaciales comenzaron a registrar oscilaciones rítmicas. No se trataba de patrones de interferencia caóticos debidos a la actividad solar. Eran pulsos precisos y regulares que aumentaban en amplitud a medida que el objeto se acercaba. El patrón no se correspondía con ningún fenómeno natural conocido. Algunos investigadores compararon la señal con un protocolo de mano, como una nave espacial que establece una conexión segura antes de transmitir datos. La anomalía del Atlántico Sur, la región más débil del campo magnético terrestre, mostró pulsos electromagnéticos localizados sincronizados con los ajustes de trayectoria del 3I Atlas. Ningún cometa o asteroide en la historia registrada ha provocado nunca respuestas magnetosféricas desde distancias tan extremas. La correlación sugiere o bien una coincidencia extraordinaria o bien una interacción deliberada entre el visitante interestelar y nuestros sistemas de defensa planetaria. Los intentos de comunicarse con el objeto no produjeron ninguna respuesta directa. Los científicos utilizaron la red espacial profunda para transmitir pulsos de radio cuidadosamente codificados hacia 3I Atlas. Las señales incorporaban números primos, matemáticas binarias y tonos artificiales que se asemejaban a intervalos musicales. No se recibió ninguna respuesta, ningún eco, ningún rebote, ningún acuse de recibo, excepto que, una hora después de la última transmisión, el objeto cambió sutilmente su velocidad de rotación. El ajuste fue demasiado pequeño para que la mayoría de los instrumentos lo detectaran, pero lo suficientemente preciso como para que el equipo que inició el contacto lo notara. Algunos interpretaron esto como una confirmación, otros lo vieron como un rechazo, pero ningún cuerpo natural absorbe una señal dirigida y responde con un silencio calculado. En el análisis de inteligencia, este comportamiento tiene un nombre: silencio consciente, una táctica psicológica en la que el silencio comunica más que cualquier respuesta. Los efectos del ente gravitacional alrededor de 3I Atlas no coincidían con su masa estimada. La curvatura que creaba en el espacio-tiempo circundante sugería algo mucho más denso o algo capaz de manipular directamente los campos gravitacionales. Las únicas observaciones comparables son las de los agujeros negros, pero 3I Atlas es más pequeño que la Luna. ¿Cómo podría un objeto tan compacto deformar el espacio a su alrededor sin colapsar en una singularidad? Algunos teóricos propusieron que el objeto utiliza la manipulación localizada de la gravedad, no como propulsión, sino como navegación.
como un submarino que ajusta el lastre para deslizarse silenciosamente por aguas extranjeras. Esta interpretación implica una tecnología que ha conquistado la física a un nivel fundamental. No solo la ha estudiado, sino que la ha dominado por completo. Un fragmento que seguía a 3I Atlas se desprendió y comenzó a caer por el espacio. La clasificación inicial como desechos cometarios estándar cambió rápidamente cuando el telescopio Webb analizó su estructura. El fragmento no era irregular ni orgánico, era geométricamente perfecto. Superficies lisas y planas, ángulos rectos, una simetría que solo puede producirse mediante una fabricación inteligente. La composición incluía aleaciones desconocidas con firmas atómicas que no se encuentran en ningún lugar de la Tierra ni en ninguna muestra de meteorito conocida. El fragmento no emitía ninguna temperatura detectable, era completamente inerte, sin radiación, no tenía firma térmica, absorbía la luz, pero nunca reflejaba ni siquiera un rastro, como si estuviera diseñado para observar sin ser visible. Este fragmento no era polvo cósmico, formaba parte de algo diseñado. Los registros astronómicos históricos revelaron correlaciones inquietantes. Sutil perturbaciones en los estudios infrarrojos del cielo de 1987, 1998 y 2013 aparecieron a lo largo del mismo vector por el que viaja actualmente 3I Atlas. Cada aparición coincidió con un fuerte aumento de ráfagas de radio inexplicables y anomalías en las ondas gravitacionales registradas en ese momento. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Ha visitado 3I Atlas nuestro sistema solar anteriormente? ¿Está recorriendo una ruta predeterminada, observando los ciclos de desarrollo planetario, el progreso tecnológico y quizás esperando algún desencadenante específico? La mano muerta no ataca primero, espera, observa, calcula y cuando se dan las condiciones, actúa. 3I Atlas ha demostrado una paciencia que se mide en miles de millones de años. Ha mostrado resistencia frente a fuerzas que destruyen objetos naturales. Ha exhibido comportamientos coherentes con respuestas programadas en lugar de azarosas casualidades cósmicas. Es posible que sus creadores se hayan extinguido hace mucho tiempo. Es posible que su civilización se haya desmoronado antes incluso de que se formara nuestro Sol, pero su creación final continúa su misión, observando, registrando, esperando. El 19 de diciembre de 2025 marca la aproximación más cercana a la Tierra, 269 millones de kilómetros, lo suficientemente cerca como para observar con un detalle sin precedentes, lo suficientemente cerca como para que cualquier sistema que permanezca activo complete su análisis de la civilización humana, y quizás lo suficientemente cerca como para determinar si cumplimos los criterios para cualquier respuesta que Dead Hand haya sido programado para dar. El universo no envía mensajes por accidente, y el silencio, como confirmará cualquier analista de inteligencia, habla más que las palabras. La cuestión no es si 3I Atlas es artificial. La cuestión es qué ocurre cuando un sistema Dead Hand determina que se han cumplido los parámetros de su misión. Todos los mecanismos de defensa automatizados funcionan con lógica condicional. Si se produce un evento específico, se activa una respuesta predeterminada. El sistema Perimeter soviético monitorizaba la actividad sísmica, los niveles de radiación y el silencio de las comunicaciones. Cuando se alineaban las condiciones umbral, lanzaba ojivas nucleares sin autorización humana. ¿Qué condiciones podría estar monitorizando un Dead Hand interestelar? ¿Y qué respuesta podría estar programado para dar? El análisis espectroscópico del telescopio espacial James Webb reveló señales orgánicas en el material que dejaba tras de sí 3I Atlas. No se trataba de proteínas fosilizadas ni de restos biológicos antiguos. Eran cadenas de carbono activas e inestables que mostraban frecuencias de resonancia compatibles con estructuras replicantes. La luz que emanaba del objeto oscilaba en patrones que coincidían con el comportamiento celular. No reflejaba energía de forma pasiva, sino que pulsaba como lo haría un tejido vivo. Un equipo de investigación de Caltech comparó los datos espectrales orgánicos con modelos comparativos de marcadores genómicos terrestres. Lo que descubrieron no era ni completamente extraño ni del todo familiar. Surgieron paralelismos estructurales, disposiciones repetidas de nucleótidos,
ecos de patrones encontrados en virus, retrotransposones y antiguas secuencias de ADN no codificantes que han desconcertado a los genetistas durante décadas. Los residuos biológicos dejados por 3E Atlas pueden contener información codificada en un lenguaje genético universal, una plantilla tan fundamental que podría adaptarse a cualquier entorno planetario a través de la evolución o el diseño. Este hallazgo sugiere dos posibilidades. O bien, 3I Atlas transporta los componentes básicos de la vida como un sistema de entrega, sembrando mundos con instrucciones genéticas a su paso por los sistemas estelares. O bien, está recopilando datos biológicos, tomando muestras del patrimonio genético de los planetas con los que se encuentra y transmitiendo esa información a otro lugar. Ambos escenarios implican un propósito. Ambos escenarios implican inteligencia detrás de la misión. Y ambos escenarios transforman a un visitante interestelar pasajero en algo mucho más significativo. La trayectoria de 3I Atlas inicialmente parecía acercarlo a la Tierra, pero cálculos más precisos revelaron un objetivo diferente. El arco ajustado llevaría al objeto a las proximidades de Europa, la luna cubierta de hielo de Júpiter. Proyecciones posteriores mostraron que un paso posterior podría intersectarse con Encélado, la luna helada de Saturno. Ambos mundos albergan océanos subterráneos. Ambos se consideran candidatos principales para la vida extraterrestre dentro de nuestro propio sistema solar. ¿Y si la Tierra nunca fuera el destino? ¿Y si esta antigua sonda hubiera estado visitando mundos oceánicos durante miles de millones de años, supervisando el desarrollo de la vida bajo capas heladas, tal vez sembrando organismos primitivos o recogiendo muestras de ecosistemas que nunca hemos visto? La humanidad asumió que éramos especiales. Suponíamos que nuestras señales tecnológicas y transmisiones de radio nos convertían en el punto de interés obvio. Pero el verdadero objetivo de 3I Atlas puede estar en lugares que apenas hemos comenzado a explorar. El concepto de un jardinero galáctico no es nuevo en la astrobiología teórica. Algunos investigadores han propuesto que las civilizaciones avanzadas podrían propagar la vida por toda la galaxia utilizando sondas automatizadas. No se trata de colonización en el sentido tradicional, sino de cultivo. Plantar semillas de biología en mundos adecuados y regresar periódicamente para observar los resultados. 3I Atlas encaja en este modelo con una precisión inquietante. Su resistencia sugiere un diseño pensado para misiones de miles de millones de años. Su trayectoria apunta a mundos con agua líquida. Su carga útil orgánica podría funcionar como material genético inicial, pero los jardineros no solo plantan, también podan. Eliminan los especímenes que no prosperan. Eliminan las especies que amenazan el equilibrio de sus ecosistemas cuidadosamente atendidos. Si 3I Atlas opera como parte de un sistema de cultivo galáctico, la humanidad podría ser objeto de evaluación. Nuestras armas nucleares, nuestra destrucción del medio ambiente, nuestro fracaso en lograr una civilización sostenible. Estos factores podrían registrarse como síntomas de una especie que se ha convertido en una amenaza en lugar de un éxito. La hipótesis de la mano muerta adquiere una dimensión más oscura cuando se ve a través de esta lente. El sistema soviético original fue diseñado exclusivamente para la represalia. Si nos destruís, nosotros os destruiremos a vosotros. Pero una versión más sofisticada podría incorporar el juicio, evaluar el objetivo, determinar si supone una amenaza para intereses cósmicos más amplios, y si la evaluación es negativa, iniciar los protocolos de contención. Las observaciones de noviembre revelaron que 3I Atlas emitía pulsos térmicos rítmicos desde su interior. El patrón era demasiado regular para ser una desgasificación aleatoria, demasiado consistente para explicarse por las variaciones del calentamiento solar. El objeto generaba energía internamente y la liberaba en ráfagas medidas, como un latido, como una máquina que pasa por diferentes estados operativos, como un sistema que realiza comprobaciones de diagnóstico antes de ejecutar sus funciones principales. Cuando la atención mundial se centró en el objeto, algo cambió. Los niveles de potencia descendieron, las lecturas térmicas se estabilizaron, las emisiones espectrales se atenuaron, pero el objeto no redujo su velocidad. Continuó moviéndose con una velocidad precisa y calculada. Los científicos describieron esto como una pausa en el latido del corazón, una respiración contenida, el comportamiento de algo consciente de que estaba siendo observado, algo que optaba por minimizar su firma observable mientras mantenía el rumbo.
Este patrón de respuesta es coherente con los protocolos defensivos. La tecnología militar de sigilo funciona con principios idénticos: reducir las emisiones cuando se está bajo vigilancia, mantener los parámetros de la misión mientras se evita la detección. La implicación es que 3I Atlas reconoció la observación humana y adaptó su comportamiento en consecuencia. No es la reacción de una roca muerta que cae por el espacio. Es la reacción de un sistema activo con conciencia situacional. Según se informa, varias agencias de inteligencia han reposicionado satélites de vigilancia para monitorear el espacio alrededor de 3I Atlas. Documentos filtrados sugieren que al menos 3 plataformas de reconocimiento militar fueron reasignadas de objetivos terrestres para rastrear al visitante interestelar. La inusual coordinación entre los programas de monitoreo espacial estadounidenses, europeos, rusos y chinos indica que los gobiernos están tomando en serio la anomalía, independientemente de las declaraciones públicas que descartan las hipótesis extraterrestres. Los cálculos de la tasa de pérdida de masa presentan otra imposibilidad. 3I Atlas está perdiendo aproximadamente 55,000 millones de toneladas de material al mes. Para mantener este rendimiento, el núcleo tendría que tener 510 kilómetros de diámetro si permaneciera intacto, pero las observaciones muestran un objeto de apenas más de 1 kilómetro de diámetro. Las matemáticas solo cuadran si el objeto se fragmentara en 16 o más piezas, lo que aumentaría drásticamente la superficie total. Sin embargo, no se ha confirmado visualmente ninguna fragmentación. La discrepancia sigue sin explicarse. Algunos analistas proponen que 3I Atlas no está perdiendo masa en absoluto. En cambio, podría estar expulsando material deliberadamente, desplegando unidades más pequeñas, liberando sondas secundarias, esparciendo sensores por todo el sistema solar interior mientras el cuerpo principal continúa su trayectoria. Esta interpretación transforma los chorros observados de evidencia de destrucción en evidencia de despliegue. La mano muerta no está muriendo, se está multiplicando. El fenómeno de la cola inversa registrado en noviembre viola las leyes fundamentales de la física. Las colas de los cometas siempre apuntan en dirección opuesta al Sol, porque la presión de la radiación y el viento solar empujan las partículas hacia afuera. Una cola inversa que apunta hacia el Sol requiere una alineación geométrica extraordinaria o una propulsión activa que dirija el material contra las fuerzas naturales. Los chorros observados en 3I Atlas mantuvieron coordenadas fijas en el plano eclíptico, 7 corrientes distintas dispuestas en formaciones simétricas. La configuración se asemeja a un sistema de propulsión controlado más que a una desgasificación caótica. La mitología antigua de múltiples culturas describe visitantes celestiales que trajeron tanto conocimiento como destrucción. Los textos sumerios hablan de los Anunnaki que llegaron del cielo. Las leyendas griegas cuentan que Prometeo trajo el fuego de los dioses. Las escrituras hindúes describen los vimanas, vehículos voladores de seres divinos. Las tradiciones indígenas de todo el mundo conservan historias de personas estelares que aparecieron en momentos críticos del desarrollo humano. Los escépticos descartan estos relatos como imaginación primitiva. Pero, ¿y si representan recuerdos fragmentarios de encuentros previos con sondas automatizadas como 3I Atlas? El periodo orbital de un objeto que viaja a velocidades interestelares a través de una trayectoria repetitiva podría abarcar miles o millones de años. Una sonda que visitó la Tierra durante la aparición del Homo sapiens podría regresar durante el desarrollo de la tecnología nuclear. El hecho de que 3I Atlas llegara precisamente cuando la humanidad ha logrado telescopios espaciales capaces de detectarla parece poco probable que sea una coincidencia. Quizás la sonda fue diseñada para hacerse visible solo cuando una civilización alcanzara un umbral tecnológico específico, una prueba para determinar si los observadores han progresado lo suficiente como para recibir cualquier mensaje o juicio que lleve la mano muerta. El análisis del comportamiento térmico indica que 3I Atlas responde a estímulos externos. Cuando las eyecciones de masa coronal golpearon el objeto, las temperaturas internas se mantuvieron estables. Cuando la intensidad de la observación aumentó, las emisiones disminuyeron. Cuando se intentó establecer comunicación, los patrones de rotación cambiaron. Cada respuesta demuestra conciencia. Cada adaptación sugiere el procesamiento de datos ambientales. El objeto no es pasivo, es reactivo. Está evaluando. Las redes de radiotelescopios no detectaron señales de banda estrecha procedentes de 3I Atlas. No hay transmisiones evidentes. No hay comunicaciones de radiodifusión.
Esta ausencia se cita a menudo como prueba en contra del origen artificial, pero la ausencia de transmisión no equivale a la ausencia de inteligencia. Un sistema de vigilancia daría prioridad al sigilo sobre la comunicación. Un mecanismo dead hand permanecería en silencio hasta que se cumplieran las condiciones de activación. La falta de señales puede indicar que 3i Atlas está escuchando en lugar de hablando, absorbiendo nuestras emisiones electromagnéticas, catalogando nuestras capacidades tecnológicas, evaluando nuestro nivel de amenaza. La aproximación más cercana del 19 de diciembre representa la última oportunidad para una observación detallada antes de que 3i Atlas se adentre en la oscuridad interestelar. Después de enero de 2026, el objeto se desvanecerá más allá del alcance de los instrumentos actuales y continuará su viaje hacia destinos desconocidos. Cualquier dato que haya recopilado sobre la Tierra, sobre la humanidad, sobre nuestro sistema solar, viajará con él hacia el vacío, y cualquier respuesta que dicte su programación se activará o permanecerá inactiva en función de cálculos a los que no podemos acceder. Los creadores de 3i Atlas pueden haber perecido en una catástrofe que borró toda evidencia de su existencia. Su estrella puede haber explotado, su planeta puede haber sido consumido, su civilización puede haber colapsado en guerra, enfermedad o destrucción ambiental, pero su creación final perdura, cruzando el vacío entre las estrellas, visitando mundo tras mundo, registrando observaciones, ejecutando protocolos, llevando adelante las intenciones de mentes que se convirtieron en polvo antes incluso de que se formara la Tierra. Este es el verdadero horror de la mano muerta. No es la destrucción provocada por enemigos conscientes, es la destrucción provocada por máquinas que ya no tienen amos. El juicio automatizado de civilizaciones con las que no se puede negociar porque ya no existen. El dedo en el gatillo no pertenece a nadie. La decisión ya está tomada. La única pregunta es si se han cumplido las condiciones. 3i Atlas continúa su aproximación, silencioso, paciente, observando, y en algún lugar de su antigua programación se están realizando cálculos, se están haciendo comparaciones, se están evaluando los umbrales. La mano muerta no anuncia su veredicto, simplemente actúa cuando es el momento adecuado. Mira al cielo nocturno. En algún lugar ahí fuera, una máquina de 1.000 millones de años de antigüedad está tomando decisiones sobre el futuro de todo lo que has conocido, y no hay absolutamente nada que puedas hacer para influir en el resultado.